Aquí estamos en este nuevo capítulo de ¿Qué terapia? Como les prometimos, como les hemos estado contando y como los acompañamos todos los miércoles a las 7 de la noche, para que ustedes por favor vayan compartiendo, vayan entregando esta información y siguiéndonos. Si están viendo en TikTok, bienvenidos. Si están en Instagram, bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Qué terapia? Y pues Karencita, ya calentando motores para lo que será nuestro primer ¿Qué terapia? En vivo el próximo sábado, ¿no? Tremendo y me parece muy chévere, Pollito, porque este es como un abrebocas para empezar como a calentar el tema y me parece una muy buena oportunidad para entender, digamos, como qué tipo de inquietudes tienen las personas, como qué tipo de temas les preocupan más o cuáles son como esas situaciones con las que lidian más en el día a día, pues para así mismo enfocar todas las herramientas que vamos a compartir este sábado. Además, Karencita, que hoy les voy a dar como un spoiler de lo que va a pasar durante qué Mm. terapia. Vamos a estarle haciendo como un abrebocas. Y ese abrebocas, Karencita, es con todos los juguetes. Por eso hoy, en esta edición del qué terapia, tenemos de invitado a nuestro especialista en infancia y adolescencia, especialista en adicciones, él es máster en educación y además máster en psicología clínica, que será uno de nuestros invitados especiales a este primer qué terapia en vivo. Es el doctor Omar, que ustedes también lo encuentran en redes como psico.vibrabonito. Doc, bienvenido a ¿Qué terapia? David, muchísimas gracias. La emoción es toda, la responsabilidad creo que es toda también, pero el compromiso es absoluto. Para los que nos están escuchando, hemos estado conversando mucho acerca de cómo estamos haciendo esto con toda la responsabilidad para dar la mayor cantidad de herramientas. Entonces la emoción es completa para acompañarlos. Y bueno, hoy como escuchábamos a Karencita del Pollo, pues la idea es calentar, empezar a trabajar y acompañarnos en este camino lo mejor que podamos. Doc, para ir arrancando y haciendo como este abrebocas, aquí con Karencita hemos estado hablando mucho de los diferentes estados de ánimo y yo quiero saber si desde su conocimiento y para que la gente también si tiene dudas nos vaya preguntando a través de Instagram o TikTok, ¿será que este tema se agudizó realmente con la pandemia o ya venía o por qué en los últimos 5 o 6 años le empezamos a parar más bolas a este tema de la depresión, de la ansiedad? Porque siempre se hablaba era más solo del estrés, ¿no? Ahí se quedaba todo. Sí, lo que pasa, David, es que la pandemia generó varias cosas. Lo primero que generó es que puso en el ojo público la psicología como un punto fundamental de conversación. ¿Pero por qué? Ujú. Porque obviamente el aislamiento social implicó que hubiese una baja en las actividades de agrado cotidianas de las personas. Y ese Ujú. cambio en la dinámica comportamental pues generó un impacto directo en el estado de ánimo. Además, si este confinamiento generó, si había estabilidad familiar, maravilloso. No es la regla. La regla es que haya conflicto familiar o que sea lo más común. Y esto obviamente agudizó también estados emocionales conflictivos y generó una reacomodación de todas las rutinas y dinámicas. Entonces, después de la pandemia pasaron dos cosas. Hubo gente que se adaptó muy bien y que la amó y que lo disfrutó mucho, y hubo gente que terminó confrontando su estilo de vida y lo que quería. Y puso la mirada en la psicología y en la salud mental. ¿Por qué? Pues porque naturalmente la necesidad de equilibrar este estado de ánimo en función de este cambio comportamental pues fue relevante y la preocupación ya estaba en lo que pasaba sobre todo en infancia y adolescencia. Y luego un segundo fenómeno que es yo creo que más complicado todavía. Particularmente hubo personas, sobre todo los adolescentes en su etapa de desarrollo, dejaron de socializar durante 2, Mm. incluso 3 años y generaron dinámicas de adaptación social diferentes. Esto luego, cuando salen de la pandemia y tienen que volver a interactuar, genera un cambio porque, claro, en adultos como nosotros, 2 años de vida, digamos, en un momento estando internados, no se siente tanto el cambio como una persona entre los 11 y los 13 años que dejó de tener interacción con pares. Y esto generó una cantidad de conflictos relacionales también en esta etapa muy, muy particulares. Entonces, claro, por el cambio conductual baja el estado de ánimo y la socialización también cambia. Muchas parejas terminan, no sé si vieron un fenómeno que fue real, y es que apenas termina la pandemia un montón de parejas empiezan a separarse Sí, automáticamente. Eso fue un fenómeno Que uno muy, muy decía, fuerte. ¿será que no han tremendo. convivido a pesar de los años que llevan juntos? Que eso le iba a preguntar yo al doc, que me parece que sí es un tema como de aislamiento, pero también no sé si está relacionado con un tema de que uno muchas veces puede estar en automático sin confrontar lo que en realidad implica una relación. Llego, duermo, me levanto todo en automático, hago y hago para no parar.
y en el momento en el que paro es que empiezo a tener la posibilidad, por una pandemia o por otra situación, en tener contacto conmigo mismo real, y ahí es cuando muchas veces no es que el problema no estuviera o muchas situaciones no estuvieran, sino que es como que se pone una lupa en esas situaciones que empiezo a ver que en realidad no funcionan tan bien en mi vida. ¿Eso también puede ser? Es más, pongámosle un poquito de neurociencia, lo que dices es muy acertado. Hay una cosa que se llama la red neuronal por defecto y es ese piloto automático que construye, que es adaptativo, que nos ayuda cuando estamos distraídos, no conscientes, a responder de manera autónoma para ser funcionales. Y nos ese está encanta. muchas veces, sí, además a él le encanta porque dopaminérgicamente está ahí, está todo el tiempo prendido. Pero cuando devolvemos al estado consciente, que es esta red neuronal que tiene que ver con la red ejecutiva, que ya es de atención, concentración, ejecución dual, ahí es donde cambia la cosa. El problema es que en este estado nosotros sí vivimos muchas cosas en piloto automático. Las relaciones muchas veces se viven en piloto automático. Y cuando entras obligado a un estado consciente y tienes que, no sé si tolerar sea la palabra, pero sí por lo menos convivir con esta diferencia, ya no es tan chévere. Además, digamos que los seres humanos, por un concepto de felicidad que quizás es erróneo, solemos escapar todo el tiempo de aquello que nos genera sufrimiento. Acá no había Increíble. cómo. Sí, porque, o sea, lo máximo es que te encerrabas en el baño, o sea, Sí, 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 la sí. interacción era continua. Entonces, claro, este cambio de las redes, por eso luego la psicoterapia basada en mindfulness, que sé que tú también tienes ahí como mucho conocimiento de eso, también cobra una fuerza muy grande, porque el estado consciente implica experimentar esas situaciones que nos pueden generar dolor y sufrimiento. Y ese relacionamiento, pero hay gente que no lo logró y que termina y lo que quiere es salir de ahí. Y bueno, y pasó, pues pasó en Doc, masa. ¿cómo fue tu experiencia personal? Que yo quiero que me cuentes para agarrar confianza y contarte la mía. Yo, bueno, yo no sé si esto sea, lo que voy a decir es honesto, y de verdad no lo digo desde la humildad, pero probablemente la pandemia fue la mejor etapa de mi vida. Uy, por ¿Sí? dos, por dos. Sí, yo, A ver, cuéntenme eso y no, yo les cuento la mía, que es bastante opuesta, pero no me di cuenta en ese momento. no, digamos que lo primero es que sí hubo una rutina muy grande, me obsesioné con el concepto de felicidad. Eso fue lo Ajá. primero. Entonces me dediqué a leer de felicidad en la pandemia. No sé si por o sin relación, pero entonces aprendí de felicidad desde la filosofía, desde Epicuro, desde Aristóteles, desde el Wow. cognitivismo, del de los racionales, de todos los conceptos y los cursos de Harvard de Ben Shahar, que son los que hablan de los Ajá, de Ben pilares. Shahar, que son Ese muy chéveres. yo me los devoré. Y ahí entonces fue una cosa interesante porque en medio de esta obsesión con el concepto de felicidad, pues empecé a trabajar un montón con el tiempo que tenía en las rutinas. Y en casa lo que hicimos fue unirnos y se volvió una cosa muy fluida. ¿Con Entonces, quién vivías? con mi esposa y con mis dos hijos. Entonces Ajá. era tan movido y todo funcionó. Y creo que la pérdida del contacto con el exterior nos permitió darle valor e importancia a cosas que para nosotros tenían mucho valor. O sea, como que siempre han tenido mucho valor, pero esta vez les dedicamos tiempo y atención. Entonces, claro, el contacto familiar, la conversación, el tinto de la tarde, las rutinas de ejercicio, de compartir, se volvió una cosa muy orgánica. Para mí salir de ahí fue más bien Duro. duro. Uy, sí, ¿Sí? por dos. Sí, claro. Uy, ¿para ti también fue así, pollito? Karencita, pues yo la verdad, por ejemplo, yo tengo ahí un tema y es que sí siento que trabajé demasiado. Bueno, y no lo siento porque Karencita era mi jefe, o es mi jefe, pues lo sabe. Por Entonces, eso lo dice sí, Doc, claro. por eso lo dice. No, Para quedar siento bien. que sí trabajé mucho, pero mucho. Además, claro, porque uno tenía excusa de decir, es que estoy, no sé, es que estoy en un trancón. No, pues que trancón si tengo el computador al lado y era de la cama al computador Claro. conectarme. Entonces no había excusa, había mucho, o sea, mucho trabajo, pero yo lo disfruté porque siento que también, así como estaba a un paso del computador, estaba Ajá. a un paso de compartir realmente con mi familia. Y eso me pareció a Claro. mí increíble. Y la otra, creo que uno tenía que empezar a buscar yo cómo aprovecho este tiempo. Y para mí fue brutal también empezar a consumir libros que yo en la vida me imaginé que iba a empezar a leer. O sea, yo no me imaginé Ay, haciendo cursos, tremendo. no me imaginé leyendo libros. Y para mí sí fue un bajonazo grandísimo cuando dijeron, toca empezar a salir, a movilizarse. O sea, sí siento que, incluso yo no sé por qué, yo llegaba más agotado después de, o sea, llegaba más agotado y yo decía, pero porque llego más cansado si ya estoy trabajando, digamos que a un ritmo normal. Y sí siento que para mí me sirvió muchísimo para empezar a profundizar
en conocerme y en lo que empecé a estudiar. O sea, siento que sí me ayudó muchísimo en ese lado. Por eso creo que necesitaba que por dos lo comparto con el doc y es, me disfruté, claro, respetando también porque para mucha gente no fue el mejor escenario Claro. laboral, en salud, en estado de ánimo, Claro. pero yo sí debo decir que yo la pandemia me la disfruté en todo sentido. No sé, Karencita, porque Karencita dice que al principio no se dio cuenta, pero después sí. Está muy chévere para que nos cuenten los seguidores cómo fue su experiencia. Para mí, Pollito, fue una experiencia muy dolorosa en ese momento, que ahora recuerdo como una de las experiencias más importantes hoy en día en mi vida. Yo tengo el recuerdo del COVID como estar un año literal sentada frente al computador en estado de alerta, contestándole a todo el mundo preguntas por muchas horas sin parar. ¿Qué hacemos con las costillas? ¿Qué hacemos con los restaurantes? ¿Qué hacemos que a este locutor le dio COVID? ¿Qué hacemos que no pueden salir al aire? ¿Qué hacemos con la plata? ¿Qué hacemos de dónde pagamos la nómina? Y yo, que tengo el estado de alerta, digamos, de hacer y que en ese momento me di cuenta que confundo el hacer con el ser, pues salió toda mi neurosis, respondo, conecta a las niñas, desconecta a las niñas, venga, tú. Y fue como si se apagara la pandemia. Yo venía como de ganar un poquito de espacio en mi vida, de vivir en Bali, de empezar a compartir con mis hijas. Yo ni veía a mis hijas, ni veía a mi esposo, yo no salía de esas cuatro paredes, no, era como una olla a presión. Nunca lloré, nunca nada. Se acabó el encierro. Y fue como si, haz de cuenta como cuando tú empiezas a sentir un dolor después de una carga que después sientes todo. Y ahí fue cuando empezó un momento muy difícil en mi vida de ansiedad, de llanto. Empecé a tener recuerdos que no tenía de mi infancia. Empezó todo este proceso. Y digo que fue un momento muy bonito porque al mismo tiempo empezó esta curiosidad por entender qué me estaba pasando, por estudiar psicoterapia, por todo, pero fue muy difícil. Claro. ¿Sabes qué? Dices algo que me parece muy valioso y es que, sí, es que el contexto marca todo. Digamos que nuestros Todo. contextos, el que teníamos, pues Sí. tenía cierta dinámica de poder estar con la familia, de ahondar en lo personal, de crecer en la psicología, bueno, en lo que estábamos como construyendo. Pero claro, tu contexto fue de presión y de resolver todo el tiempo. O sea, te volviste fue un Sí. pilar para mantener los contextos de otros que pudimos tener otras ventajas porque no sosteníamos esos contextos. Entonces el tuyo fue mucho más doloroso. Y ahí es Y donde que en esos marca. contextos extremos, Doc, sale como lo más extremo de uno, ¿no? Por eso digo la neurosis, ¿no? Entonces, si yo soy salvadora, mi discurso fue, y no vamos a sacar a nadie, y acá todos vamos a vivir, pero ese discurso era, yo me hago cargo de todos, y claro, imagínate la presión Claro. después, tremendo. Doc, hablando, por ejemplo, y con lo que cuenta Karencita de los contextos, yo voy a hablar de cosas genéricas que me he encontrado con las personas que quieren asistir el sábado al evento. Y hablábamos incluso antes de arrancar el live, que voy a hablarle de las cosas frecuentes que uno se ha encontrado como abrebocas. Entonces, Ajá. para ver Karencita y el Doc y nosotros cómo lo planteamos, si es una de las frecuentes que me he encontrado es lo que genera colateralmente un tema de una pérdida, llámese pérdida familiar, pérdida de Ujú. trabajo y gente que dice, yo llevo sumido en esta pérdida, la Uy, línea del sí. duelo, y sigo como que luchándola y no la logro. Y la gente se queda ahí como nadando, como raspando y como que sienten que no salen de eso. Hay gente que fácilmente puede llevar 6 meses, como gente que dice, llevo 4 años en esto y necesito ir el sábado ya porque no la logro, no veo la luz. Mm. Mira, lo que pasa, David, es el duelo es la expresión más grande de negación. Esa es como una base para que empecemos la conversación. Y la negación vista desde diferentes formas. Lo que voy a decir lo voy a decir con cuidado y sin antipatía. Porque no quiero sonar antipático, pero lo que voy a decir a continuación Es se antipático. puede sentir, no, se puede percibir como usted no ha Claro. experimentado eso. Sí, Y como usted no lo ha experimentado, entonces no lo entiende. sí. Y mucho en la salud mental es así. Y no es de ninguna manera antipatía. Pero el punto, por ejemplo, de una pérdida de la muerte sí, de la pérdida de un ser querido, implica una negación a recomponer la realidad sin esta persona en mi vida. Y el querer mantener a esta persona de distintas formas es lo que genera este dolor permanente porque sigo intentando sostener la idea de su vida, extendiéndola desde donde yo pueda. Entonces mantengo las fotos, mantengo las dinámicas, trato como que intento darle vida desde otros escenarios. Frente a la pérdida romántica, del amor Sí. romántico, ahí la cosa es otra. Porque ahí la ira muchas veces cobra Claro, salen la otros fuerza. sentimientos. Total, y el Sí. rencor. Las emociones compuestas como el rencor, los celos, la envidia, surgen de emociones primarias no resueltas. De esto me gusta hablar mucho, pero no me voy a quedar ahí. Entonces,
cuando una persona siente mucho rencor, yo recuerdo un caso de una persona que llevaba 20 años separada de su pareja que la engañó y seguía con mucho odio hacia él y sin elaborar el duelo. 20 años después. 20 años después. Y en este juego, la única forma de trabajo, o no la única, por lo menos una que ha dado resultados empíricamente válidos, es la compasión. Un poco el trabajo con esta persona era buscar que ella anhelara la felicidad de esta persona que la lastimó. Y eso al principio genera una disonancia cognitiva y una resistencia muy complicada. Porque imagínate a alguien que de verdad te hizo daño Claro. y tú Claro. viéndolo feliz. Hay un apartado, el otro día hablaba con mi flaca, con mi esposa. Hay un libro que se llama Nada es tan terrible de Rafael Santandreu, es de un psicólogo cognitivo y cuenta la historia de un cura que tiene una especie de retiro en donde él recibe a las personas que han cometido los peores crímenes que ustedes puedan imaginar. Hablo de abusos, hablo de cosas muy difíciles hacia personas muy vulnerables y él los recibe y los trata con la compasión y el perdón y le preguntaban, esto es una historia real, y le preguntaban, pero usted tiene personas que han hecho cosas muy complicadas. Incluso él los recibe y ellos, ya estando después de sus condenas y lo que sea, terminan haciendo cosas en ese convento malas también. Y él decía, pues ¿usted cómo los perdona? Y él lo que decía es que la compasión tiene que ver con un anhelo genuino de bienestar por el otro, que al final es la traducción del amor. Y entonces, este nivel de compasión, de poder ver a quien lastimó desde el anhelo genuino de que sea feliz, es paradójicamente lo que nos libera. Porque ya no Tremendo. veo a esa persona, porque lo que me tiene apegado es justamente el rencor por un anhelo de justicia, y ese es el punto de la ira. Eso con el amor romántico. Con el duelo es aprender la lección del que se fue y vivirlo ya no en mantenerlo vivo, sino en mi propio proyecto de vida a partir de lo que me enseñó. Al final el duelo, si se genera una lección del duelo, un aprendizaje del duelo, y eso se une a mi proyecto de vida, ahí es cuando se elabora. Pero insisto, no es un camino fácil. Hoy lo digo acá en tres líneas. Sí. Claro. Que Pero- suena como, No, Sí, por eso anticipé que no era antipatía. Sí, claro. Pero Claro. sí, es muy retador. Pero ahí hay una cosa y es que como que una de las situaciones que creo yo que pasa en estos duelos es que la persona se identifica con quien murió o se identifica con eso que perdió y es tanta la identificación que no puede, digamos, tomar distancia entre lo que ya no está, digamos, como una situación de lo que esta persona me aportó en la vida, lo que viví, la felicidad, todo lo que fue esa persona en mi vida, sino que está más identificado con quien se fue, prácticamente como si su vida acabara con esa persona o con esa situación. Y a pesar de que creo yo que es un tema muy diferente a lo que puede ser otras situaciones en las que nos quedamos estancados, yo encuentro una situación en común, por ejemplo, con eso que tú dices, Doc, de la persona que se queda en el rencor, y es esa situación que no queremos atravesar, que no le queremos poner la cara, y entonces se prolonga porque creemos que estando ahí vamos a resistirnos a algo que lo que hace es como enquistarse. Y yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando uno está en un concierto y la está pasando muy bien, tiene muchas ganas de hacer chichi, dice yo no voy a ir a ese baño porque está súper oscuro, no hay luz, no sé qué hay en ese baño y va a haber ratones y entonces no disfruta del concierto porque está todo el tiempo aguantándose las ganas de hacer chichi, perdón el ejemplo tan burdo. Entonces no puedes disfrutar tu vida, no puedes nada porque estás como enquistado en algo que no has procesado. Vas a hacer chichi, pasas el momento doloroso de la aceptación o de lo que sea dependiendo de la situación y ya puedes volver a incorporarte poco a poco a tu vida, a sentirte diferente. Es que tu metáfora es buenísima. O sea, realmente sí es así. Hay resistencias, porque además, si yo, por ejemplo, en el ejemplo que tú dices, que a mí me parece una chichi? gran metáfora, sí. Del chichi en la discoteca. Si yo me permito dejar de pensar en esa persona, yo soy un mal ser humano. Y además estoy fallándole a esa persona. Y esa es una resistencia. Entonces tengo que Una mantenerla viva. Y claro, y no dejar de pensar en ellas. No me puedo reír porque se me murió. No puedo disfrutar porque no está. Entonces la culpa entra a jugar ahí. Y la aceptación es precisamente, y es mantenerla viva no significa tener que pensarla o llorarla o no poder vivir mi propia vida. Y ese cambio es el que es muy difícil. Yo recuerdo una paciente también mayor que perdió a su hija. Yo le decía, parte de todo es que usted pueda dejar de pensarla. Y solo esa frase fue, Rayadora. no es posible. O sea, no, Claro. ¿usted qué me está pidiendo? Y claro, mi vida sí depende de eso que ya no está. O sea, lo que dices tiene mucho sentido. Además, porque el doctor toca un punto importante a mí que tiene sentido
y es porque además, no sé por qué naturalmente uno relaciona el nivel de amor con el nivel de dolor. Entonces, Total. el día que me deja de doler, uno entra en un conflicto uno y es, ¿será que es que yo no dejé de amarla o dejé de amarlo Ujú. al ser querido? Y es esa relación entre más dolor, más la amaba o más amaba a esa persona. Entre menos dolor es porque menos la amaba. Incluso yo he visto personas que cuando yo hablo con personas que tienen un proceso de duelo, como que se sienten mal de sonreír o de tener un día en el que se levantan felices. Es como un sentimiento de, ¿yo por qué me levanté feliz si tuve una pérdida? Y es una relación además incoherente entre amor y dolor. Es Es- una novela, ¿no? no, pero es que, o sea, esto nos va a meter en nuestro tema del sábado, pero te voy a decir algo. Y es que sí o sí hay una relación, lo que pasa es que esa es una expresión maximizada de esa relación. Pero, David, eso pasa en todo. Mira, tú llegas tarde, cansado a tu casa y tienes que comprarle, no sé, lo del preparar las onces del día siguiente. Pero estás estresado, estás cansado y estás estresado. Y entonces dices, no, tengo dos opciones. Entonces, yo quiero evitar este estrés, mejor me pongo a ver TikTok o lo que sea. Y me pongo a mirar redes y lo que hago es que mi compulsión es evito mi malestar, mi sensación desagradable con una acción agradable. Entonces, la fuente de tu bienestar no es hacer eso que quieres, sino es evitar el dolor que sientes. Mm. Y Ujú. este pequeño ejemplo está inmerso en todo lo que hacemos todo el tiempo. Evitamos el sufrimiento y buscamos que nuestras acciones positivas sean respuestas a no sufrir, porque tenemos un acondicionamiento, una idea, una confabulación en la felicidad es la ausencia de sufrimiento. Ujú. Y Ujú. por eso te decía que es la máxima expresión. Pero si tú atraviesas ese sufrimiento y actúas no por evitar el sufrimiento, sino porque pues quieres hacerte las once y ahorrar plata y comer saludable y porque todo eso es valioso para ti, es otra historia. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto, como que tenemos una falsa creencia y que además está instaurada en la naturaleza de la supervivencia. La creencia es que para ser felices tenemos que sufrir y que la ausencia de sufrimiento va a implicar ausencia de felicidad. Y eso es muy complicado porque actuamos es como una respuesta al dolor todo el tiempo. Y en todo. Estrés, inquietud, un pensamiento negativo, una mala palabra que te hicieron, algo que te incomodó. Y nos volvemos es reactivos a eso y vivimos es reaccionando a no sufrir. Pero Claro. Y eso es nos tremendo aleja. como todos los diferentes mecanismos de evitación que buscamos, ¿no? Lo que tú dices, o me pongo a navegar, o me voy de fiesta, mejor dicho, se viene una tusa y yo lo que hago es irme de fiesta o algo que no quiero enfrentar, o me pongo a trabajar sin parar, o me pongo a echar chistes, o sea, lo que sea con tal de evitar esa mirada al espejo conmigo mismo para reconocer qué es lo que está pasando adentro, que al final es lo que nos permite pues crecer, ese dolorcito de cargar este peso, pero es el que va a permitirme que el músculo crezca porque no voy al hábito de la habitación, sino que lo confronto esta vez desde otro lugar. Enseñémoslo con una metáfora como la que tú diste ahorita. La ¿La del del chichi. chichi? Sí, no, bueno, la mía es distinta, la mía es diferente. Pensemos en ustedes en Tabio, creo que hay estos baños que son de agua salada Ah, caliente, sí, termales. los Los termales. termales, sí. Y entonces tú vas por primera vez a un termal y normalmente allá lo llevan a uno como por niveles de calor, ¿sí o no? Como que uno es un poquito más calientito, luego uno más tibio, hasta que Sí. llega uno al muy caliente. Bueno, es algo así. Si uno llega y se mete al más caliente de una, Se obviamente no se sale. Y al principio, los que vamos por primera vez a eso, la sensación es súper incómoda. Y uno no se siente bien y esto, pero ¿por qué la gente se somete a este sufrimiento? Pero si logras atravesar el malestar, mira Ujú. la metáfora cómo se conecta con lo que tú dices. ¿Qué pasa? No solo disfrutas el baño, sino empiezas a conectar con el paisaje, con las sensaciones. Estar incómodo, o mejor, cómodo en la incomodidad, al final es lo que nos permite experimentar la realidad de una manera Quedo de distinta. acuerdo, pero ahí toca usted otro tema que es las personas que viven en situaciones de estrés, ansiedad, depresión, cuando usted, y se vive otra disonancia, porque le dicen a uno, ¿cómo voy a disfrutar? O cómo me voy a... O sea, no les cabe Sí, la yo sé. palabra Es una disfrutar contradicción, ni ¿no? acomodar. Es una contradicción durísima de entenderla porque dicen, yo este dolor, ¿cómo lo voy a disfrutar? O cómo me voy a acostumbrar a esto. Igual que en los termales, por eso la metáfora es Ajá. igual. Vamos de manera progresiva acercándonos a ese malestar. Voy a dar un ejemplo de la vida real. El otro día estaba en una reunión, estaba trabajando con un grupo de colegas, y me puse muy bravo. O sea, realmente me molesté y ellos yo noté mi molestia.
Cuando eso sucede, uno tiene que intentar no acabar con la ira ni responder a la ira, sino intentar acostumbrarse a ella para que ella no sea la que toma el control. Entonces, ¿qué hice? Me quité la chaqueta, creo que incluso tenía este mismo abrigo, me remangué, me remangué y cambié mi Los casqué. temperatura y dije, ok, venga, me siento a un lado, me quedé calladito un minuto en la reunión y dije, venga y me siento al lado de esta vaina. Cambió la temperatura, estoy muy molesto, necesito acostumbrarme un poco a esto para poder responder mejor. Y cuando me acerqué un poquito a la ira, al final pude transitar esa sensación y luego decir, ok, necesito defender esto, que este es mi punto a defender. Y desde ahí actué en función de aquello que tenía valor para mí. Pero si mi respuesta a esa sensación hubiese sido, me salgo de esta oficina, me voy de acá, o ustedes son unos lo que... Sí. Pues claro, respondo a ella porque necesito quitarla y esa respuesta va a agredirlos a ellos o me va a generar una consecuencia negativa a mí. El poder experimentar la emoción me permite, porque es que al final, hablando de las emociones o de los estados de ánimo, al final ellos están porque quieren orientar algo que necesitamos para sobrevivir. El punto es usarlo de manera correcta, no eliminarlo. Y ese uso correcto es extraño, pero solo lo puedo usar si me acostumbro un poquito a Claro. él, porque ¿cómo más hago? Pero digamos que, y incluso esa pregunta creo que Karencita también por vivencia lo puede saber. ¿Es el mundo ideal, hablando de cualquier trastorno, cuando uno tiene identificado la situación? ¿Sí? O sea, estoy deprimido por la pérdida de un familiar. Estoy deprimido porque, digamos que estoy deprimido porque tuve una separación o tengo un nivel de ansiedad porque encontré o identifico el factor detonante. Hay una que también he visto muy común y yo creo que a muchos les ha pasado o nos ha pasado que es, tengo por ejemplo una crisis de ansiedad, pero no tengo el factor identificado. Tengo depresión, pero no sé por, o sea, no se me ha muerto nadie, no me he separado, no he perdido nada, en teoría, no he perdido nada. Y esa identificación también cuesta muchísimo, ¿no? Cuando uno tiene la respuesta de identificar qué lo tiene, pues, en ese estado de ánimo. En psicología se conoce como, hay dos cosas, la depresión endógena es esa en donde estoy triste y no tengo ni idea qué está pasando, o sea, ahí sí tengo todo, es que, bueno, es un chiste interno, pero luego lo No, pero verán por Doc, ahí. le hemos hablado acá. Ah, ok, Que es ok. cuando, Karencita, que es cuando, hablamos con el Doc, que es cuando alguien te, incluso con Karencita lo hablamos hace como 15 días, que es cuando uno está o con ansiedad o con depresión y le dicen a uno, pero usted qué se preocupa si la vida, lo tiene todo en Uy, la no. vida. Sí. Lo tiene todo. O Sí, sí, sí. yo viví eso y cuando yo lo viví yo pude. Sí, Entonces, yo hice. no, ¿Por qué no hace esto? Sí, claro. no hagas eso. No veas. Pero bueno, un poco la depresión endógena sí supone que no tenga claro por qué. Y la ansiedad generalizada es esa ansiedad que se da y no tengo ni idea qué. También. Los dos tienen bases neurológicas, pero al final se basa en algo. O sea, esa base neurológica, esa disminución de la dopamina en esta depresión endógena y en la ansiedad de estos escenarios catastróficos son ¿por qué? ¿Por qué? Porque la persona si tiene unas condiciones vitales, unas rutinas comportamentales muy desligadas de dinámicas de placer y de sentido y de propósito. Entonces, por ejemplo, la depresión endógena implica esta baja dopaminérgica. Es un tema importante. Además, eso es un tema triquiñuelo. Entonces, el psiquiatra te da ahí tu fluoxetina, ¿no? Entonces, entonces tú liberas ahí dopamina y regulas. Para la cosa. equilibrar. Pero el punto es que al final lo que uno necesita es que la persona logre generar activación conductual en distintos puntos para levantar estos estados dopaminérgicos. Y si no, entonces encontrar que un ejercicio que solemos hacer los psicólogos es escríbame 50 cosas que usted amaba hacer cuando era adolescente o cuando era un niño. Que usted disfrutaba. ¿50? Sí. Ojalá, no, a veces llegan, a veces no, la mayor cantidad. ¿Para qué? Entonces a mí me gustaba salir con mis amigos, jugar fútbol, yo jugaba, y entonces luego hace la comparativa de cómo era la vida en ese momento en donde todo parecía tener sentido y disfrutarse y cómo es la vida hoy. Y cuando uno se da cuenta de que estas actividades de propósito, de agrado, pues no, son inexistentes, ahí es donde uno empieza a darse cuenta, venga, al final del día, ¿cómo va a tener un estado anímico estable si todo lo que hace es de dominio? Trabajo, hacer un poco tu pandemia, Karencita, un poco Claro, eso. total, Y entonces eso. hay uno que pues entra en un estado de alerta continua, de resolución y de supervivencia. Pues ningún cuerpo tolera esa vaina. Doc, Sí. usted tocó un tema importante y que lo han preguntado las personas que han querido llevarse las invitaciones y me parece que es un tema de discusión, de dilemas y aquí casualmente alguien lo pone en tema público, no decir el nombre de ella, pero digamos que personas que dicen, mire, yo decidí o tomé la decisión
del tema del medicamento. Aquí, por ejemplo, nos nombran uno, espera a ver si me aparece acá. Bueno, Bupropión. eso. Y por interno, varios nos dicen, yo tomé la decisión del medicamento, llevo 3 años y me di cuenta que caí en esa dependencia de lo abandono, pero se me volvió como que, o sea, como que recaigo y automáticamente vuelvo a ese escenario. Y yo digamos que, claro, cada uno, como yo digo, el medicamento en algún punto, pues yo lo siento válido como para uno nivelar las cargas, pero realmente yo, desde mi punto de vista, no lo veo como la solución real. Lo veo como cuando le dicen, tome esta pastilla para el dolor de cabeza, pero si uno no mira el trasfondo del dolor de cabeza, pues cuando tenga dolor de cabeza, vuelva al camino de la pastilla, ¿no? Sí, lo que sucede es, lo que dices es más que válido. ¿Cuál es la crítica grande que le hace la psicología a la psiquiatría? Y es que la depresión, o sea, la causa de la depresión no es un déficit a nivel dopaminérgico o de neurotransmisores, sino el déficit dopaminérgico o de neurotransmisores es una consecuencia más de la depresión. Entonces, Un colateral. el punto es la causa o la consecuencia. Desde la psiquiatría, la causa de la depresión es este déficit en neurotransmisores. Por tanto, se ataca ese déficit para curar la depresión. Los psicólogos decimos, no, ese déficit es una consecuencia más de algo que está detrás. Ujú. Y ahí es donde nos enfocamos. ¿Y qué es eso algo que está detrás? Un contexto que no es funcional. Y entonces ahí hacemos una cosa que se llama análisis del comportamiento aplicado, análisis funcional del comportamiento. ¿Qué es eso? Mirar cuáles son las conductas que están siendo problemáticas en su vida. Y, por ejemplo, no me quiero levantar de la cama. Es una conducta. Ok, ¿qué anticipa esa conducta? ¿Qué cosas empeoran esa conducta? ¿Esa conducta qué consecuencias tiene? ¿Por qué es funcional? ¿Por qué se mantiene? Y entonces ahí empezamos a hacer un análisis de eso, que es no levantarme de la cama, y desde ese análisis entendemos por qué no me levanto de la cama. Y trabajando eso, luego eventualmente sube la dopamina. No estoy diciendo que esté bien o mal la medicación. El punto es que la depresión no nace de una dificultad. De hecho, hay psicólogos muy radicales que hablan incluso de un reduccionismo neurológico. Y es como la consecuencia de todo lo que nos pasa, el que podamos explicar lo que pasa en el cerebro el que podamos explicar la conducta desde lo que pasa en el cerebro no significa necesariamente que sea la causa de lo que pasa, lo que hacemos, lo que pasa en el cerebro. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en ese sentido ahí es donde está un poco la crítica. Y es, sí, Ujú. no es un tema de hagamos un ecualizador que cuadre neurotransmisores para estar bien, sino cambiemos un poco el contexto, ayudemos a la persona que se adapte mejor a su contexto, ya sea que lo cambie o que lo acepte o que genere ahí algo. ¿Para qué? Pues para que esto sí cambie y la depresión o la ansiedad o cual sea que sea la dificultad, pues mejore. Es un poco Yo creo esa que la aquí línea. hay como varias cosas que me parece importante rescatar y también acerca de lo que dice el doc, y es que primero yo siento, y uno lo ve mucho con pacientes, son las preguntas que digamos que hoy, como tantos temas afortunadamente se han vuelto como muy de conocimiento público, hay como mucha confusión, ¿no? No es lo mismo una angustia que una melancolía, que una ansiedad, son como temas diferentes y entonces como que todo lo metemos en el mismo saco, todos estamos ansiosos, ¿no? Y un poco pasa eso con la depresión. No es lo mismo un duelo que una depresión. Digamos que son situaciones diferentes, que pueden tener características parecidas, pero que son diferentes. Entonces a mí me parece muy importante como esta psicoeducación de explicar a la persona, bueno, cuando estás muy triste, cuando un duelo, digamos, ya se prolongó y ya es una melancolía, cuando tienes como este tipo de situaciones. Y con respecto al medicamento, como entender muy bien que en ciertas situaciones o de trastornos depresivos mayores ya existe un tema que es fisiológico, que está para mí también, como dice el doc, muy limitado tratarlo solo con medicamento, porque es como tal cual, ¿no? Si te dan un medicamento, pues no están tratando como toda la raíz que muchas veces tiene que ver con estas conexiones que tú has perdido en tu vida, del disfrute, de todo. Pero también si tú tienes un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor y que no se medica y que ya tiene, digamos, un tema fisiológico muy avanzado, es como una lucha y un sufrimiento decir, es que yo puedo salir adelante, es que yo con psicoterapia puedo salir adelante solo, y resulta que si ya como nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y así como la tiene para poder mejorar y meditar y para poder sentirte mejor, pues también cuando llevas 1 año, 2 años en estado de alerta, ya tu cerebro no sabe, o mejor dicho, tu fisiología no sabe cómo hacerlo de otra manera. Entonces ahí yo recomiendo como
como eso de ser muy cuidadosos y mirar como en qué terrenos entramos, porque en mi experiencia lo que pasa con muchos pacientes es que como el medicamento es como una fórmula mágica, ya no hago nada más porque ya tengo la pastillita. Entonces otra vez lo uso como una forma para evitar un proceso. Mi experiencia, por ejemplo, es que yo fui una persona o siempre he sido una persona como digamos, muy desconectada y ya cuando entré en el proceso y tenía herramientas, como soy intensa, le entré con la misma intensidad de nunca faltar a mi psicoterapia, nunca no sé qué, pero tenía una cantidad de condiciones adversas que se unían en generar un trastorno depresivo, como recuerdos de la infancia, como traumas muy marcados, como situaciones de alerta que estaba viviendo y me resistí al medicamento porque decía, es que yo puedo, yo tengo que poder y resulta que en realidad cuando el doctor me dijo, Karen, mira que estás sufriendo demasiado, una persona disciplinada como tú que sigue con su proceso va a poder tener un descanso, una meseta que le va a permitir trabajar mucho más porque hoy ni siquiera podemos entrar en psicoterapia por todo el daño que te ha causado estar en estado de alerta por tanto tiempo. Entonces creo yo que hay que ver como cada caso y sobre todo entender que no todos somos la misma bolsa. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener aquí en Qué Terapia hace como un mes al psiquiatra Rodrigo Córdoba y me encantó, claro, porque me sorprendió un poco. Yo pensé que le iba a ser muy radical en el tema de los medicamentos y me pareció brutal la analogía que él hizo y él decía, porque yo le preguntaba por los medicamentos siendo psiquiatra a su base. Y él Claro, me si uno decía, dice el psiquiatra lo va a medicar a uno seguro. claro, y él me decía, mire, yo le voy a ser sincero, yo cuando doy un medicamento, yo le digo, esa es una muleta porque usted se partió el pie. Una muleta. Entonces él me eso decía, es. pero si usted se parte el pie y no hace las terapias para volver a mover el pie sin la muleta, pues se va a quedar ahí o incluso puede terminar en silla de ruedas. Total. Y me parecía interesante la analogía con lo que decía el doc y con lo que dice Karencita, porque yo sí siento que obviamente cuando uno no, o sea, todo bienvenido sea, pero cuando uno no llega a la raíz de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión, del estrés, pues va a volver a recaer fácilmente, ¿no? Pero Sí, Pollito, me encanta esa analogía que tú dices porque fíjate lo mismo, tú tienes el pie partido y no usas la muleta, sino que lo sigues apoyando. No puedes Claro, tampoco, sí, ¿sí me claro. entiendes? O sea, si te quedas con la muleta, perdiste, pero si dices, no me importa, no necesito muleta y lo voy a apoyar, también perdiste. ahora, en defensa de los medicamentos, que sería como el punto medio, no, yo creo que también vale la pena, o sea, es decir, si hay condiciones que nacen de particularidades neurológicas que no funcionan de manera correcta, es decir, la pérdida del contacto con la realidad en una esquizofrenia Ah, residual. sí, claro. O sea, ¿si me entiendes? Entonces, no, vamos a hacerlo desde análisis funcional, pues como que no, porque pues estás alucinando Claro. cosas, o sea, o por ejemplo, Claro. no sé, un caso particular de, sí, también hacían la crítica, yo escuché por ahí lo que tiene que ver con el espectro autista. Entonces decían, no, pues no hay un análisis funcional porque sí hay una base que es neurológica, que es diferente y ese escenario implica también Que sea una otra línea Claro, más entonces, funcional. digamos que ahí es donde está, digamos, también la defensa de, pues, hay cosas en donde naturalmente, pues, la medicación sí suma mucho, pero yo sí creo que ese sendero medio es muy valioso. También lo hablábamos ahorita con el pollito, decíamos, bueno, pues también depende un poco de qué necesita la persona de acuerdo a su condición, a su nivel, a dónde está. Al final esto es un arte, ¿no? Porque cada contexto, cada situación, cada síntoma, cada nivel de síntoma, pues es diferente. Y eso implica que sí haya adecuaciones de acuerdo a cada persona. Creo que casarse con algo, yo creo que sí jugar, sí ayuda. Los extremos nunca son sanos en nada. En nada funciona irse a un extremo o a otro. El sendero medio sí creo que es un camino y más en estas recuperaciones, pues mucho más. Otras preguntas genéricas que veo acá y que las plantearemos obviamente el sábado en más detalle para dar herramientas, que creo que es uno de los objetivos fundamentales, va ligado al tema de la ansiedad, porque es que en el tema de la ansiedad es el otro extremo Tremendo. y es una sobrecarga de sensaciones que se tiene ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ansiedad al final es una proyección catastrófica continua. Es básicamente la compulsión de la que hablaba, pero maximizada. Entonces es la compulsión por estar bien. Entonces ¿qué va a pasar? Por ejemplo, el ataque de pánico, es el miedo al miedo. Entonces, tengo una sensación desagradable, creo que esa sensación es porque me va a morir y eso me da más miedo. Y entonces además de eso voy a dejar solos a mis hijos y entonces me da más miedo. Entonces se vuelve una espiral, ¿no? Que sube y sube y sube. Digamos que una de las bases del manejo de la ansiedad implica sí relacionarse con las sensaciones y también aprender a no vincularse con los pensamientos que vienen al lado de la ansiedad.
Y eso pues, desde este enfoque se llama defusión cognitiva. Es entender que lo que mi mente dice no es una verdad absoluta, es solamente un pensamiento, que no es verdad. Y esto acá suena fácil de ver, pero demos el ejemplo que con las metáforas nos funcionan. Estamos en el colegio, hay un grupo de gente que se está riendo y mi cabeza me dice, se están burlando de mí. Dígale a su mente que eso que usted está diciendo no es verdad y es solo un pensamiento. Y realmente sí, puede ser un pensamiento. Y puede que se estén riendo del video del gatito. Pero por dentro la sensación es que eso es verdad. Y esa verdad evoca todo el resto de conducta. Emociones difíciles, y una pulsión, un anhelo de defensa, bueno, todo lo que configura. Distanciarse de eso, y ahí es donde la ansiedad cobra un rol, y esto va a ser catastrófico. Bueno, tengo el pensamiento de que esto va a ser catastrófico, pero de pronto no. Y el cuestionar esa creencia, esa habilidad ayuda mucho a poder gestionar lo que termina pasando. Porque al final, como digo, la ansiedad es una compulsión maximizada en todo. En la catástrofe, en la estructura, en el detalle, en revisar todo, en validar todo. Ese es el juego un poco de la ansiedad. Que además Y sobre todo que nuestro cuerpo no distingue qué es real, nuestra mente, ¿no? Que es real y que no, y tiene la misma respuesta igualita. Que si uno piensa que lo van a atracar y tiene la misma respuesta que si lo van a atracar, es impresionante. Pero el tip es ese, estoy sintiendo ansiedad, ¿esto que estoy experimentando realmente es un peligro real? Y solo esa pregunta, porque al final la ansiedad lo que busca es un estado de supervivencia, ¿sí? Claro. De una posibilidad catastrófica para anticiparme. Ella quiere ayudarme. Entonces la pregunta es, ¿esta posibilidad la tengo, realmente la estoy experimentando? ¿Esto es real? Solo la pregunta ya me aleja un poco de mi malestar, porque me aleja de mi pensamiento. Pues se llama defusión, ya no estoy fusionado con mi pensamiento, es como una conciencia detrás de la conciencia, no sé si sea la manera correcta de explicarlo, pero sí, pues es un pensamiento, yo puedo tener otro al lado de este y no pasa nada, y uno puede cuestionarse. Por eso los principios en psicología, el puro principio, cuando empezó la psicología racional, eran puros debates. Uno le enseñaba al paciente a debatir con él mismo, Sí, claro. para que peleara un poco con esas ideas y pudiera en esa época se conocía como reestructuración. Hoy ya entendemos que no se cambia el pensamiento, pero lo que sí hacemos con el pensamiento es cuestionarlo. Cuestionarlo y buscar otras perspectivas. Eso se conoce como dialéctica en la psicología. La verdad no es una, hay varias. Pues mire cuáles hay y coja perspectiva para calmarse. Que la depresión también lo que lo agudiza, por el lado que lo decía Karencita, es porque finalmente del pensamiento, el tema de sentir taquicardia, la respiración, el tema como de que quiero correr, la tembladera, creo que eso termina asustando más también, o sea, la sensación física termina asustando muchísimo más a las personas. Hay una crítica grandísima que nos hacen los psicólogos, pues yo te voy a decir cuál es. Y es que enseñamos técnicas de respiración, de tensión, de regulación. Entonces todo el mundo dice, ay, tiene que respirar para... Y yo creo que es una crítica digna y válida. De verdad, yo lo creo. Les voy a decir por qué. Porque yo sí creo que es como los medicamentos. Uno puede utilizar técnicas de respiración para disminuir un poco la intensidad de la ansiedad y poderla tolerar mejor, pero no es la cura a la ansiedad. Y ahí es donde creo que la crítica tiene mucho sentido. Y yo te puedo dar, y yo las doy de hecho, herramientas naturales de regulación, pero esa regulación es para llevar la ansiedad a un nivel óptimo y poderme relacionar con ella, para entender qué me está diciendo, por qué me lo está diciendo, qué lo evocó y cómo la uso. Porque al final la ansiedad es positiva porque sí me permite anticipar escenarios que necesito resolver. Y eso está bueno. Sin esa habilidad, los seres humanos no crearíamos lo que creamos y no podríamos planear. Pero el punto es que no sea tan desbordada para que sea tan catastrófico que me bloquee. Porque al final, estrés, ansiedad o depresión, ¿en qué terminan? En bloqueo. La persona no hace, no actúa, se queda quieta. Y lo que hay que hacer es, no, siga actuando a pesar de sentirlo. Y eso no es fácil. Entonces ahí es donde la técnica sí aplica. Pero la respiración no es la cura de la ansiedad. Es la convivencia con la ansiedad en función de lo que yo quiero lograr y que me sea útil para anticipar un escenario. Ese sí es el punto. Tal Y vez eso- ayudando. Pues- Ayudando, pero Pues, sí. ayudando, aunque la sensación es odiosa. Ahora, todo esto que digo suena lindo, pero experiméntelo. Experimente un Es que eso ataque de pasa mucho. pánico. Aplíquelo. Aplíquelo. Es que experimentar un ataque de pánico es de verdad. Tenía un consultante que me decía, Omar, es que yo escucho mi corazón. De verdad, yo lo escucho y siento que se va a salir del pecho. Y uno, claro, no, imagínate uno, no, vamos a relacionarnos con esas... Relacionarme con la sensación de que mi corazón se va a salir, o sea, es retador y ahí el terapeuta tiene que ser cuidadoso de no invalidar.
Entiendo que es muy doloroso. Yo quisiera poderlo experimentar contigo. Vamos a intentar acercarnos a esa sensación de manera progresiva. Hay que cuidar mucho, Las palabras. claro, y cómo se acerca a uno, porque es que incluso decirlo acá suena fácil, pero no es sencillo. Y que el ataque de pánico, yo me imagino que algunas personas que nos están viendo han vivido esa frustración de sentir literalmente que te estás muriendo y lo más odioso, pero que pasa, es ir a urgencias y que te digan, señor, usted no tiene nada, usted está un poquito estresado, usted no tiene nada. Y es como, pero ¿cómo me va a decir que no tengo nada si siento que me estoy muriendo? Y sobre todo porque el ataque de pánico casi nunca se da en el contexto de estar el terapeuta ahí, ¿no? Es una cosa que te pasa en un contexto en el que estás solo y que entonces empieza otra vez ese miedo al miedo y bueno, todas las... Pero y van al médico una y otra vez y cuando le dicen es pánico, entonces yo no estoy loco. Pero Sí. pues claro, es una respuesta natural, porque es que tener un ataque... Había un psicólogo buenísimo, se llamaba Gualberto Vuela, lo escuché hace ya muchos años acá en Colombia, vino de visita y él recuerdo que en esa época estaba estudiando los principios de la realidad virtual para trabajar agorafobia. Imagínate esto, estoy hablando hace 10 años. Y él fue de los pioneros en eso. Yo tengo su libro y todo maravilloso, es uno de los referentes. Y él decía, mire, cuando uno debuta, él decía así, es como debutar en la profesional del fútbol. Esa vaina se experimenta una vez y uno ya no vuelve a ser el mismo. Porque el que vive un ataque de pánico, de verdad le cambia la realidad. Y yo luego lo entendí mucho más. Yo, de hecho, cuando oriento papás, yo les digo, me dicen, no, Omar, pero es que es tan difícil, mi chinito tiene tal cosa. Le digo, mire, le voy a decir algo. Las personas que atraviesan, y ustedes dos que sé que lo han experimentado, atraviesan dificultades emocionales y afectivas así de fuertes, cambian en la vida. Uno se vuelve distinto en muchos niveles. Se vuelve más resiliente, con una capacidad de afrontamiento, distinta. Se vuelve uno mucho más sensible y mucho más consciente. Y yo sí creo que es mejor haberlo experimentado que no. Yo sé que es una visión quizá muy resiliente y no con esto deseo que la gente sufra de ninguna manera, pero sí hay un antes y un después. Y un antes y un después que termina siendo positivos y eso al final se aprende a gestionar. Bueno, de hecho, lo hablábamos contigo ahorita, ¿no? Sí, claro. La Claro que transición. la transformación. transformación. No sé si la palabra es transformación, no sé, Karen, Karencita en su crisis, ¿cómo lo sintió? ¿Como una transformación o...? Pues como una cosa muy importante en mi vida. Yo siento, y esto ya es un punto como mucho más de creencia, que nosotros tenemos como unos puntos en la vida en los que nos reta para, digamos, muchas situaciones que tenemos pendientes de resolver con nosotros mismos y en esas dificultades muchas veces lo que hacemos es como culpar al otro, victimizarnos, pero cuando empezamos a ver realmente como cuál es mi trabajo en esto que se está experimentando, para qué lo estoy viviendo, ahí sí, pues cuando uno lo puede ver así, empiezas tú a entender muchas cosas del carácter que tú has construido y empezar a tener una relación contigo mismo, que es la relación principal, que te permite enfocarte desde otro lugar. Yo quería aprovechar como para leer algunas de las preguntas, porque acá nos dice Adri, nos dice cómo se puede reaccionar y actuar cuando alguien está en este tipo de situaciones. Y es una de las preguntas, digamos, difíciles porque cuando alguien está en un ataque de pánico, en realidad en ese momento es difícil ayudar a la persona. Yo tenía un profesor psiquiatra muy bueno que decía que sí sirve un poco por el tema, digamos, del acompañamiento, como de la respiración, el tema de la bolsita de papel, que dicen respirar en la bolsa de papel, y otra cosa es como acompasar o acompañar la respiración de la persona, pero es un momento muy delicado porque cualquier acercamiento que tú le intentes a la persona puede, digamos, asustarla más. Entonces es como un punto muy delicado y en realidad como que la persona sienta que uno está respirando con ella en ese momento. Mejor dicho, es como, el doc debe saber mucho más que esto, es como cuando un niño está en pataleta. No es el momento para decirle ni cálmate, ni lo que estás viviendo es esto, ni una explicación, digamos, médica, ni nada. Ay, Sino, pues, decirle, ay, exacto. tampoco. Así tampoco es. Sí. No, pero hoy estás poniendo muy buenas metáforas. Esa del niño en pataleta en el ataque de pánico, yo también ya la había escuchado. Yo la escuché en una entrevista a una psiquiatra también famosa. Y me pareció, a mí me gustó mucho. Es literalmente cómo tratas tú a un niño en pataleta. Si tú empiezas a regañarlo, pues evidentemente esto solamente lo va a poner en más inseguridad y no va a funcionar. O si lo invalidas. Y sí, aquí es donde la respiración juega, porque insisto, son puntos, me encanta, son muletas. Claro. ¿Para qué? Para poder llegar a un nivel en donde podamos ya hacer otras cosas. Entonces, claro, los reinicios de la respiración son claves ahí.
Entonces, lo primero, que es cómo se reinicia la respiración. Bueno, igual de esto hablaremos más, pero el bostezo autoinducido es una forma porque genera una refrigeración en el cerebro. Entonces, básicamente, abrir grande, inhalar muy profundo y provocar un bostezo, literalmente. Dijo bostezo y a todos nos dio ganas de Y bostezar. todos hacen, Sí. no. Bueno, ese es Gracias. uno. El suspiro de amor, la técnica más efectiva, más rápida, más útil es el suspiro fisiológico. Es como un suspiro de amor, pero con un puntico extra. Es una inhalación muy profunda hasta mi punto máximo. Y luego inhalo otro poquito. Y luego suspiro. Entonces es como Que también sirve para la intimidad si la persona está nerviosa, perdón. el suspiro fisiológico Claro. es muy útil. Le da muy uno útil, confianza, muy rompe útil. el hielo. Da confianza. Claro. Ese también reinicia. Y la inspiración también, que nos lo enseñaban como la respiración de la sopa, ¿no? Que es como intentar imaginar que estás oliendo, estás sintiendo, percibiendo el aroma de la sopa que te hizo tu abuela y luego intentas enfriarla, ¿no? Pero entonces con los labios haciendo un pequeño orificio en tus labios y casi como si silbaras, ¿no? Esa es la inspiración. Estos tres mecanismos refrigeran y generan un punto de regulación. Al final lo que buscas es darle señales de seguridad al cuerpo. Porque en el estado de ataque de pánico, pues tu cuerpo es en puntos el miedo al miedo, ¿no? Va subiendo. Entonces tú les vas dando puntos de calma. Que hay un tema importante de lo que usted ha tratado y lo ha hablado mucho y eso me parece súper válido porque mire que muchas personas plantean que ¿qué hago cuando tengo una crisis de ansiedad o depresión? Pero yo creo que la invitación también eso me parece a mí súper valioso y adicional creo que también la gente debería, a lo que hablábamos al principio, esto úselo en esos momentos de crisis. Pero más allá del momento de crisis, hay que llegar al fondo de la situación, porque hay gente que se acostumbra como, no, ya sé que respiro y ya sé que lo controlo. Y sigue con su vida cotidiana y se acuerda de la situación cuando está en crisis y nunca la trata. Y por eso creo que duran años con depresión, con ansiedad, Sí. porque me acostumbré fue a las técnicas para controlar la crisis, pero nunca llegué al fondo de la situación. David, eso que dices me Uy, impacta a mí tremendo. mucho en la vida. Porque en mis redes sociales yo hago videos enseñando esto. Estrategias casi que para sobrevivir a la crisis. No digo que Son- esté mal, ¿no? No, pero te digo que me impacta mucho es porque, claro, cuando las personas interpretan que esto que hago es la base de la psicología que oriento, Hmm, entonces pasan dos cosas. Uno, los colegas me tratan de reduccionista, claro, ¿seguro? claro. Claro, porque entonces, que es justamente lo que estoy diciendo que no es la idea. Sí. Entonces me tratan de reduccionista o las personas entienden que esta es la base de la salud solución. mental y tampoco. Entonces he hecho de todo para explicarlo. He hecho videos en donde explico esto, Ujú. pero esos videos los ven 100 personas, tienen 3 likes. Suele suceder, Entonces, ¿no? entonces yo trato de explicar y no, entonces por ahí no. Entonces a veces pongo en la misma estructura del texto del video, estas son píldoras para sobrevivir a la crisis, recuerda que si necesitas ayuda debes ir a terapia, algo mucho más. Igual también pasa que la gente mira el video pero no lee la descripción. Entonces sí creo que ese cuidado que lo que mencionas tiene mucho valor porque sí, evidentemente todo esto ayuda cuando tengo el ataque, cuando estoy en un momento muy difícil, cuando me peleo con alguien y quiero responder y necesito parar para no agredir. Todo esto funciona, pero es para eso. Pero la base de por qué eres agresivo, pues el modelo que te dio tu papá de agresión cuando tenías 3 años y toda la situación además que desembocó en que esto te funcionara para ser exitoso laboralmente, esa vaina la resuelves con un tip. Sí, Te toca claro. ir y hablar de eso, de cuando tu papá te gritó cuando tenías 3 años y cómo esa vaina generó un modelo en mí y un comportamiento que ahora es funcional y que necesito cambiar. Eso es otra historia a nivel terapéutico. Claro, es que me llama Pero, la... Doc, Carecita. dale, pollito. No, que sí me llama la atención porque cuando uno mira y va muy a lo que dice el doc, cuando yo digo ir al fondo, hay 3 reproducciones y 2 me gusta. Cuando digo técnicas para la crisis, todas las que quiera. Y se ve reflejado en TikTok y en Instagram porque es el mismo tema. Es Total. ¿qué hago para la crisis? Pero no he visto el primero que pregunte ¿qué hago para acabar o para llegar al origen del problema? Entonces suele ser como el tema de me acuerdo que tengo depresión o ansiedad cuando me da la crisis. Pero cuando no me da, pues se me olvida y no voy al trasfondo. Entonces por eso me llamaba la atención, que mira que es muy coherente lo que la gente pregunta en estos momentos en el live con lo que pasa cuando se monta el contenido para llegar al No, trasfondo. increíble. Yo tengo... que- Dale, perdóname. No, que me encanta lo que dices, Doc, y lo que dice Pollo, porque no sé si les pasa con un amigo, con alguien que dice, no, me siento súper mal, no sé qué, bueno, utiliza la técnica, no sé qué, va a 2 o 3 sesiones con el terapeuta que uno le recomienda, no sé qué, y apenas llega a un punto álgido, que es el punto de la confrontación
que es el punto de verdad retador en una terapia o en un proceso, automáticamente la persona dice, estoy perfecto, ya fui a 3 sesiones, estoy súper bien. Y yo creo que es como esto que estamos muy habituados, sobre todo en el mundo hoy en día, de las fórmulas mágicas de que puedo pedir un Rappi, un no sé qué, un Uber, me llega todo rápido, lo tengo, todo lo queremos ya, ya, ya. Y en realidad el hecho de querer el mecanismo de salvación solo en ese momento y después no seguir es otra evitación. Dígame qué hago para allá, pero en realidad si tú no te quieres encontrar con las situaciones que han marcado tu vida y que de alguna manera te están pesando porque no las estás viendo o atravesando, que son parte de tu carácter, con tu luz y con tu sombra, pues al final no estamos llegando al fondo del asunto, ¿no? Es muy importante. Sí, no solo eso, los periodos de atención en los estudios más recientes creo que ya van no alcanzan a ser 10 segundos de las personas. Ujú. Entonces ahora el problema está en que, sobre todo en redes sociales, la captación de más de 10 segundos ya casi no se da, es una cosa muy complicada. Si le sumas todos los cambios que hay a nivel de lo que podemos hacer en atención sostenida y además las personas con el anhelo del tip rápido y de que me resuelvan inmediatamente, pues una conversación de 1 hora donde yo hago introspección respecto de cómo fue la historia de mi vida cuando, no sé, cuando tuve mi primera pareja, Sí. pues eso no es una opción, porque es dame la solución rápida, necesito rápido. Y además, yo trabajo con adolescentes también, que ustedes saben que es uno de mis fueros, eso es otro Sí. asunto. Una sesión con un adolescente es 5 minutos de meditación, 3 minutos de una estrategia de mindful, 4 minutos de una técnica conductual, en tablero 6 minutos y luego un juego. Y me toca rotar casi como si estuviera jugando en una red social. Uy, Yo tengo que tremendo. montar 6 actividades para una sesión de psicología, porque si no el adolescente no me regresa. Cerebro flotante. No, y además y además yo sé, empiezan a mover la pierna, o empiezan a bostezar, o empiezan así, entonces uno tiene que jugar con los cerebros que tenemos hoy, Claro. que son distintos. Un proceso y mantener un esfuerzo autosostenido, no. Pero lo curioso es que la receta ayuda momentáneamente, sigue siendo un paliativo para algo que pues Sigue es siendo más un profundo. paliativo. Doctor, Sí. nosotros metimos, o sea, la ansiedad y el estrés, que es como los dos temas que más se ha hablado y lo decíamos al inicio del live, desde la pandemia como que cobraron protagonismo. Antes de la pandemia hay un tema que era el protagonista de todos y que se le achacaba absolutamente todas las enfermedades estomacales de la cabeza, que es el estrés. Y Ujú. parece que la gente, y yo creo que Karencita y el Doc Omar me digan cómo lo ven, la gente terminó normalizando el estrés o el estrés perdió protagonismo por el tema de la depresión y la ansiedad, pero cuando uno va y mira la cantidad de personas, por ejemplo, hoy en día sufriendo del colon, gastritis, temas estomacales, migrañas, es muy alto. La normalización del estrés termina siendo perjudicial para la salud literalmente, ¿no? Sí, total, además eso es psicofisiológico, ahí sí. Y un poco esto Claro. conecta 100% contigo y es que naturalmente el cuerpo en un estado de defensa, pues hay una cosa que se llama el arousal de respuesta, que es básicamente la conexión que hace el cuerpo para defenderse. Imaginen su corazón bombeando sangre a todo el tiempo, sus músculos llenos de sangre todo el tiempo, su estado digestivo también contenido, ¿por qué? Pues porque está en estado de supervivencia y esto además uno en la oficina todo el día, pues evidentemente el cuerpo empieza a responder, los dolores empiezan a llegar, el cuerpo, una tensión todo el tiempo que uno se adapta a esa, Ujú. pues genera que haya efectivamente luego un dolor de espalda La espalda, que prolongada. ahora la gente se acostumbra a los dolores de Entonces, Dolor espalda. de y el espalda todo el medicamento tiempo. cobra otra vez valor, ¿no? Sí. Entonces ya me tomo el Advil de la mañana. Y claro, ¿no? El estrés. Y a mí lo que me gusta de que el estrés esté volviendo, esto lo vamos a ahondar ojalá más el sábado, es que recién en la maestría vi un curso que no me imaginé lo bueno que iba a ser, que habla del estrés, pero abiertamente, y de la terapia de la compasión para eliminar el estrés. ¿Y por qué la compasión? Explican que hay 3 mecanismos de supervivencia digamos, en la evolución humana, que son escape, huida O defensa. o defensa, que Defensa. son como los 3. Pero hay una cosa que se llama el grito de ayuda, que es uno que solamente tenemos los seres humanos. Y cuando el profesor lo explicaba, lo decía muy bacano. Él decía, imagínese que usted está en una situación de crisis y voltea y mira a alguien y le hace ojitos. Es Ujú. como ese, sálveme, y que esa respuesta era una que solo teníamos nosotros. Entonces explicaba desde estos mecanismos de supervivencia
cómo el estrés al final era que el contexto me ponía a una situación que yo no tenía las herramientas, no tengo las herramientas para enfrentar. Y que esa disonancia entre mi capacidad de respuesta y lo que me pide el contexto es estrés. Y la literatura no habla de eso. De hecho, digamos que, como haciendo recapitulación, habla del escape, de la defensa y el bloqueo. Pero O sea, habla no. solo de esas tres, pero no habla de esa que dice el Y doc. por eso me pareció tan poderoso, porque ese grito de ayuda, y en ese grito de ayuda se basa la terapia basada en la compasión, que es justamente el poder, la compasión vista como aliviar el sufrimiento del otro, como que Ujú. una persona puede ayudarme a aliviar mi sufrimiento y adaptarme mejor a mi contexto, lo que baja el estrés. Y entonces ahí, yo por ahí lo dije en el vibratorio, creo, hablábamos de el humor, el amor, el surrealismo y la compasión, que son básicamente interacciones sociales que ayudan a regular. Pero pongámoslo en términos menos técnicos y más cotidianos. Pues sí, una oficina donde uno se ríe todo el tiempo no tiene menos Ujú. estrés. La Sí, verdad es que claro. sí. Sí, Total. Pues claro. porque uno está, Ayuda. o Total. uno arrunchado con la esposita mientras le consiente a uno el crespo, pues el estrés. Entonces, Claro. Baja de entonces, los niveles. claro. Y entonces, claro, ahora vuelve todo esto con todo esto, pero vuelve lo teórico y vuelve los ejercicios terapéuticos para despertar el humor, para despertar la compasión, y en eso se basa un poco la terapia, pues con otros tintes, pero me parecía muy, muy interesante. Entonces, lo que les quería decir con esto es que sí, la demanda del ambiente, pues al final, si yo no tengo la capacidad de respuesta, me mantiene así, y esto sí o Ujú. sí impacta tu salud, no hay cómo no, Claro. porque la respuesta es física. Yo Que ahí sí. no, ¿Qué, Karencita? no, que ahí nuevamente con lo que dice el doc está una confusión otra vez con estos términos que se vuelven muy comunes, que sí tienen, digamos, una base importante, pero que son llevados a otros contextos, ¿no? Cuando dicen es que tú tienes que tener una buena relación contigo mismo, la relación contigo es lo principal, pero entonces eso ya se convirtió en yo tengo que poder solo, yo soy autónomo, yo no sé qué, y resulta que pues justamente estos vínculos son súper sanadores y el hecho de tú poder tener a alguien que te contenga en una situación, pues te baja el estrés y de todo. Entonces está, creo yo, como muy llevado al extrema esto de la persona que tiene que poder sola y tú mismo y tú eres responsable de ti mismo, que sí, no lo estoy negando, pero que es muy importante entender la importancia de esta relación conmigo, pero también del vínculo con los demás. Pero es que dices algo muy poderoso. El otro día yo le decía a una paciente también, me decía, es que yo medito, hago yoga, luego me levanto, luego hago ejercicio. Y entonces yo le decía, venga, ¿y por qué no de pronto no? O sea, ¿por qué la Claro. autoexigencia de tener esta hiperproductividad, de tener que tener los estándares ideales para poder ser feliz? ¿Quién le dijo a usted que tenía que? ¿Su corazón anhela eso o lo hace porque es la autoexigencia de lo que usted realmente quiere? Si hoy quiere correr y eso le hace bien porque su corazón lo anhela y porque quiere cuidar su salud, pues va y corra. Pero si lo hace porque tiene que cumplir el parámetro de lo que es correcto, porque me leí el libro de las 5 de la mañana o lo que sea, uy, no, por ahí no es. Porque eso Ay, sí no ya, es. eso es otra búsqueda distinta. Oye, pero quiero decirte algo. Tú ahorita dijiste que qué es lo más común. Yo creo que hoy lo más común no es ansiedad y depresión. Yo te voy a decir qué es lo que para mí hoy es más común en redes y en todo lado. Los tipos de apego y el narcisismo. Ah, que además están conectados. Yo creo que se volvió una vaina en donde todo el mundo habló de eso y todos somos narcisistas o tenemos un O sea, apego. de apego. Pero es que se volvió, yo no hablo de Como eso. tema, Totalmente. como tema. Es mi resistencia. Yo me rehúso a hablar de esos temas. Creo que porque me parece que se volvió tan popular que ya no. Porque cuando todos lo tenemos, no sé, me parece costoso. Y el narcisismo se volvió de mi mamá es narcisista, mi pareja narcisista, mi hijo narcisista, como el narcisismo. Y es como el TDAH, todos lo tenemos. Sí. Porque Ujú. algo de eso nos pega a todo el mundo. Sí, Ujú. todos tenemos Y algo. entonces como que eso cuando hay estas falacias digamos, de generalización, en donde todos, Lo tenemos. uy, no sé, me parece que se vuelve algo mucho más útil para viralizar que realmente para ayudar. Es que al final, Ahora, si no sé todas si las sea. Dale, si dale. todo es bandera roja, si todo el mundo tiene narcisismo, si todo, pues al final es que en realidad todos estamos en un proceso y si bien hay unas cosas que son excepcionales, que es un porcentaje mínimo con una patología que puede en realidad clasificarse así, lo cierto es que pues todo, no vamos a encontrar una persona perfecta, ¿no? Porque entonces ahora se me vuelve el todo es bandera roja, todo es un tipo de apego, necesito una persona que sea súper responsable y perfecta emocionalmente y entonces también se vuelve una dificultad en estas expectativas que se forman. Quiero responderle a los de TikTok e Instagram que están preguntando. Sí, este capítulo les recuerdo queda montado en el canal de YouTube de Vibra para que le peguen un repaso. Esto es un abrebocas de lo que va a pasar el sábado 27 de septiembre, este sábado, en nuestro primer ¿Qué terapia en vivo? Yo quiero hacerle una pregunta al Dog y a Karencita y para que los tres respondamos. Y es un poco, ¿qué espera
Karencita, ¿qué espera el doc que quede ese día desde el conocimiento que cada uno tiene como aporte a la gente que va a asistir al que terapia? Mientras que van resolviendo la, la respuesta, quiero recordarles que si ustedes ya tienen sus invitaciones para nuestro que terapia en vivo, pueden por favor reclamarlas en la calle 56, número 3734. Importante que si ya ganaron, las reclamen. Tienen plazo hasta este viernes en la mañana para que por favor las aseguren. Y digo porque yo aquí hago mi campaña y es que yo creo que hay mucha gente que está, y muchos dicen, si yo quiero ir es por necesidad, y lo han dicho muchos en redes sociales, no sé si Karen y el Doc se han encontrado eso, y yo sí creo que uno perder esta invitación es mejor que la ceda, o sea, es mejor que diga, venga, yo no puedo ir, pero que no se pierda y que sí valga la pena que se la comparta a alguien que realmente la necesite y lo pueda hacer. Entonces, mi pregunta sí es para ustedes. ¿Qué esperan desde el conocimiento de cada uno, desde la experiencia, que quede en eso que va a ocurrir el día sábado con estos tres temas: ansiedad, depresión y estrés? ¿Empiezo? Bueno, puedo empezar. No, yo creo que hay tres cosas. La primera es que si sale de ese espacio un anhelo genuino de buscar ayuda y de entender que está bien, que es válido, que es posible, sobre todo, y hay argumentos para decirlo en el género masculino, hay argumentos para decir Sí, eso, total. hay argumentos, Ujú. pues yo creo que ya va a ser una ganancia, ¿no? Como se vale, se puede pedir ayuda y ahí vamos. Y si además en nuestras intervenciones logramos ayudarle a alguien a transitar su sufrimiento, pues yo creo que también hicimos la tarea. Yo creo que con esas dos cositas yo ya tengo. Karencita. Súper, a mí me parece pues muy bonito esto que hemos hablado hoy de tener herramientas, digamos, para situaciones complejas, pero sobre todo para hacer un trabajo, digamos, que me permita encontrar herramientas para relacionarme mejor conmigo y poder tener como mayor bienestar. Y también me parece importante como esto que estamos haciendo hoy de determinar como diferentes conceptos, un poquito como de psicoeducación, si se podría decir, para poder entender, digamos, qué estoy sintiendo, qué estoy atravesando, si es un duelo prolongado, si es una situación de depresión y digamos, qué puedo hacer dependiendo de las diferentes situaciones, qué herramientas puedo tener. Exacto. Yo para complementar un poco lo que dice el Doc Omar y lo que dice Karencita, yo creo que tengo dos objetivos que incluso, y creo que lo hemos hablado mucho con Karen, yo esperaba que estos espacios se generaran en mi vida hace 7, 8 años. O sea, como que hace 8 años yo salí y me sentía tan perdido y yo decía, valoraría estos espacios para ubicarlo uno en la vida. Yo que espero que con lo que nosotros hablemos se genere primero un tema de conciencia, porque, y lo que lo decía al principio, a veces llevar lo inconsciente a lo consciente es súper jodido, o sea, súper complicado y creo que es el primer paso. Y yo también espero, esto va a sonar funable, pero lo voy a decir, yo sí espero que la gente que asista allí, cuando nos escuche y cuando cada uno comparta esas herramientas o lo que tiene que decir, yo sí espero que la gente se incomode. Y creo que lo decía Karen, y es que Mm, ujú. cuando uno se incomoda es porque algo se le está moviendo allá. O sea, cuando uno se le incomoda, o sea, yo digo, si salen molestos conmigo e incómodos, yo digo, se cumplió la misión porque la incomodidad los lleva a uno a un nivel interno de reflexión y en el que uno dice, no, echemos la culpa al otro, pero uno se da cuenta, no, al otro no le puedo echar la culpa. O sea, me toca mirar interiormente qué está pasando con mi tema de depresión, ansiedad, estrés y no darle el poder a los demás de decir es que estoy así por culpa de situación o persona, sino que sí espero que la gente se incomode para que interiorice un poco eso. Pero pues yo sé que es un poco debatible es decir que incomodarse a la gente, ¿no? Yo te voy a decir algo, al contrario, desde mi humilde opinión, no solo no es debatible, sino que es absolutamente válido y valioso lo que estás diciendo. Un buen terapeuta, sin importar qué, un buen acompañante, si quieres ponerlo, te incomoda, sí o sí. Porque si no hay un nivel de incomodidad, no hay cambio. Es como ir al gimnasio, al final cualquier proceso. Si tú quieres marcar tu abdomen, si haces 3 abdominales al día, pues tu barriguita es igual. Pero si tú quieres realmente marcar el abdomen, tienes que hacer algo que te genere incomodidad. Levantarte en una hora, dedicar tiempo, hacer 100 abdominales, sumar con trotar. Y todo esto es, un buen terapeuta te incomoda. Un terapeuta que no te incomoda, que te valida, que al contrario te da la razón en todo,
que te permite y que simplemente tú lo usas para desahogarte, no te va a generar un cambio. Y creo que eso sí es lo funable. Acá sí me pueden Claro. funar a mí. Y es como, porque no. Y es más, yo se lo digo a mis consultantes, pues, yo tengo que ponerlo a hacer cosas que lo saquen de su zona, porque Claro. entonces ¿cómo va a cambiar? No puede haber cambio. El secreto es mantenerse uno estable haciendo eso que le cuesta a uno trabajo. Entonces un buen terapeuta te da un buen plan y te pone incómodo. Ahí está. Claro. No, pues a mí sí me alegra, yo creo agradecerle a Karencita, al Doc Omar, porque sí creo que hay mucha gente, y lo hablamos por interno con el Doc, hay mucha gente que tiene unos vacíos y que estas conversaciones que tenemos, y Karencita se ha dado cuenta que cuando tenemos estas conversaciones, mucha gente las agradece desde el Ujú. tema de las herramientas que termina asumiendo, e incluso muchos, a veces termina el programa y mucha gente como que dice, ahora entendí por qué estoy en este rollo. Y eso me parece, pues, para valorarlo, ¿no? Entonces, de verdad que muchas gracias. Karencita, entonces nos vemos, doctor Omar, nos vemos ¡Listo! El el sábado, qué sábado, emoción. 8 de la mañana, para que lleguen allá, por favor, compartan esa experiencia. La gente, infortunadamente, nos dimos cuenta que el espacio terminó quedándonos pequeño. Ujú. Creo que calculamos mal el espacio, mucha gente se quedó por fuera, pero evidentemente pues también le vamos a compartir eso que pase allá para que la gente que por alguna razón no pueda asistir, pues también tenga la oportunidad de revisar y de reflexionar. Entonces el sábado yo la verdad creo que va a ser un gran día, una gran experiencia la que vamos a vivir junto a Karencita y junto al doctor Omar. Y pues será una oportunidad también para conectar con muchas personas, ¿no? Yo voy a decir algo aprovechando este espacio y es que sí quiero manifestar mi profunda gratitud por haberme invitado a ser el primer que terapia en vivo. O sea, de verdad es de hecho es una sensación, yo hablaba con mi flaquita de responsabilidad y de estar a la altura de la invitación porque sí tengo una profunda gratitud y quiero pues, por lo menos todo mi esfuerzo va a estar en que sea la mejor experiencia posible. Con eso seguro pueden contar porque sí estoy muy agradecido. Total, muchas gracias, Doc. Karencita, Gracias, muchas Doc, gracias. muchas gracias. Nos vemos entonces este sábado a las 8 de la mañana. Los que ya tienen sus invitaciones para que las reclamen aquí, calle 56, número 3734. Vamos a revisar cuántas nos quedan para aprovechar estos 2 días para entregar más invitaciones. Y si no, hay más espacios que vamos a generar, como es costumbre, todos los miércoles a las 7 de la noche en esto que se llama ¿Qué? Terapia. Terapia.